Le damos la bienvenida al internet, a las redes sociales en este momento que nos acompañan sintonizando esta serie maravillosa, preciosa, de veras, con todo mi corazón se los digo, titulada La Dimensión Invisible de Dios. En esta serie ya hemos visto en las conferencias pasadas, consíganlas por favor, por qué se mezclaron los ángeles con los seres humanos. ¿Cómo es posible que en Génesis 3:15 diga la Biblia que la semilla de Satanás iba a herir o a hacer tropezar a la semilla de la mujer, y la semilla de la mujer iba a hacer tropezar, iba a aplastar la cabeza de Satanás, y que esta palabra semilla, sera con Z, los que lo quieran apuntar, sera significa esperma? Se tradujo semilla, en otras veces se tradujo descendencia o linaje. ¿Nunca te has puesto a pensar que Satanás tiene una descendencia? ¿Tiene un esperma Satanás? ¿Puede haber contactos de los ángeles con los seres humanos? Y si no hay un contacto físico, ¿acaso tienen un conocimiento muchísimo más adelantado en la genética que las últimas investigaciones del genoma humano, donde los demonios pueden alterar los genes humanos y producir monstruos de 4,5 metros, 5 metros de estatura, como los gigantes de Génesis capítulo 6? Todo eso lo vimos en la conferencia anterior, pasada. Estamos metiéndonos, estamos investigando, escudriñando estos pasajes misteriosos de la Biblia. Los gigantes, 1000 años vivieron gigantes aquí. Ahora los ingenieros, los arquitectos han concluido las pirámides de Egipto, las pirámides de los mayas, las de Machu Picchu en Perú, las de Stonehenge en Inglaterra. Es imposible que los hombres las hayan hecho. No es posible que en Egipto, en las pirámides de Giza, hayan hombres que hayan cargado, aunque sean 1500 hombres, piedras de 14, 15 toneladas. Y en primer lugar, ¿de dónde las trajeron? Si a más de 40 kilómetros del Cairo no hay esas piedras, ¿de dónde las sacaron? ¿Cómo las construyeron? ¿Cómo las cortaron como mantequilla cuando no había sierras ni esmeriles como las que tenemos actualmente en el siglo XXI? La impermeabilización de estas pirámides es extraordinaria. Le gana a la impermeabilización del siglo XXI en nuestras casas, que no se han erosionado. Han durado casi 4,500 años. En Machu Picchu, ¿a quién se le ocurrió agarrar las piedras de 8 o 10 toneladas y subirlas y construir allá arriba un monumento o ruinas que existen ahorita, cuando no tiene ninguna lógica construir con esas piedras a esa altura? ¿Quién acomodó las piedras de Stonehenge? Porque los mayas tenían el conocimiento, el calendario de 365 días, damas y caballeros, sin telescopio, sin computadora. ¿Quién impartió este conocimiento a los antiguos? Bueno, como no tienen el conocimiento que solamente puede venir de Dios, tenemos que inventar. Y entonces Discovery Channel, National Geographic están teniendo series que se llama Los Alienígenas. Los extraterrestres nos visitaron. Y yo digo, amén. Porque efectivamente el planeta Tierra está siendo y ha sido visitado continuamente por unas entidades espirituales que la Biblia llama ángeles caídos, y que alteraron la genética en los tiempos de Noé, produciendo monstruos gigantes de 4,5 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Ahora, muy bien, ante esta perspectiva, nosotros vamos ahora a titular nuestra conferencia La geografía cósmica. La geografía cósmica. Vemos nosotros, abran sus Biblias en Génesis capítulo 11, la famosa Torre de Babel. Algo muy interesante que ha pasado la mayor parte de las veces desapercibido. Génesis capítulo 11. Aquí en este pasaje increíble nos damos cuenta
que desde el principio de la creación, desde el huerto del Edén, Dios ha querido tener comunión con nosotros. Dios caminaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios ahí estaba en el huerto del Edén con Adán y Eva. Pasó algo tremendo en el jardín del Edén, algo horrible que sumergió a la humanidad en un problema tremendo que la Biblia le llama pecado. Y entonces Dios, a través del tiempo, vemos nosotros que queriendo restaurar esta comunión, en la Torre de Babel desobedecieron por tercera vez a Dios y se unieron los hombres para levantar un sigurat, así le llamaban antiguamente a las torres, o una torre inmensa, y vemos que el propósito satánico detrás de la motivación de los seres humanos es la misma motivación que Satanás continúa en su estrategia para poder a nosotros debilitarnos, desenfocarnos de la voluntad de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Acuérdense ustedes que la tierra de Sinar en la Biblia es lo que actualmente la nación de Irak y de Siria. Siria e Irak en el Antiguo Testamento no estaban divididas. Era una zona geográfica unida. Babilonia con los asirios. No fue hasta el siglo XX cuando los ingleses y los franceses dividieron y repartieron el Líbano, Jordania, Egipto, le dieron una parte de Israel, etcétera, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial y algunos antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos aquí geográficamente en Irak, en lo que es actualmente la tierra de Irak o de Siria. Allí hicieron esta construcción y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Pongan atención la motivación del corazón de la raza humana en estos tiempos. Y dijeron, o sea, era el mismo pensamiento entre todos: edifiquémonos una ciudad, o sea, todos juntos, y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En otras palabras, Dios les dijo anteriormente a Adán y Eva y a toda su descendencia: comiencen a poblar toda la tierra, que el Edén llegue a toda la tierra, no los quiero amontonados en un solo lugar. Y aquí en ese momento los hombres se juntan para contradecir el programa de Dios, que aún en Génesis 9, después del diluvio, Dios le dijo a Noé: llenen toda la tierra, y dicen: vamos a juntarnos y vamos a hacernos un nombre y hacer una torre que llegue al cielo. Descendió Jehová para ver la ciudad, versículo 5, y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuando tú en tu corazón decides hacer algo y se te exhorta y vienes a la Biblia y escuchas la palabra de Dios, pero tú ya has decidido no creer, tú ya has decidido que no vas a dejar a tu novia de manosearla, has decidido que vas a seguir con tu adulterio. Cuando Dios ve que hay una decisión del corazón, aquí es masivo, nada les hará cambiar de manera. En ese momento Dios entrega al ser humano: ok, ¿quieres seguir así con tu novia? ¿Quieres con tu adulterio? ¿Quieres seguir haciendo las cosas que tú sabes que están mal? Dios empuja al ser humano para que te hundas más, para que más rápido precipites
tu autodestrucción. Y aquí es exactamente lo que nosotros vamos a percibir, porque Dios desciende, ¿verdad? Confunde el lenguaje, como todos sabemos. Ahí nacieron los lenguajes y los idiomas. Ningún lingüista sabe hasta el siglo XXI cómo se originaron los lenguajes. Y lo único que sabemos es que hay raíces en los lenguajes, y una de las raíces es el griego y el latín. El hebreo, el arameo, el griego, el latín. Porque encontramos casi en todos los lenguajes raíces griegas o raíces latinas o raíces de estas bases que sembraron después ya el alemán y el francés, etcétera, etcétera, el danés, y hasta ahorita, ¿verdad? Se calcula que hay más de 8,000 lenguajes y dialectos en el mundo entero. Ahora, muy bien, es claro que esta construcción los haría famosos. ¿Cómo evitarían ser dispersados por la tierra? La respuesta estaba en la torre. O sea, en lugar de irse por todo el mundo, vemos el primer intento del ser humano de concentrarse en un solo gobierno. ¿Te suena familiar el globalismo? ¿Cuál es la perspectiva política del siglo XXI que comenzó en el siglo XX? El globalismo. Comenzar a unir todas las naciones globalmente en un solo gobierno. En 1957 Europa dio el primer paso con el Tratado de Roma, cuando comenzaron a unirse 3 o 4 naciones. Después se formó la Unión Europea o la Comunidad Europea, ahorita es la Unión Europea, etcétera, etcétera. Ya se salió Inglaterra con el Brexit, pero ha sido precisamente la idea del ser humano de concentrarse en un solo lugar. Y nosotros nos damos cuenta que esta es la historia que la mayor parte de los cristianos conocemos. Por lo que pocos conocen es lo siguiente, que es el plan del diablo contradecir las órdenes de Dios. Síganme con cuidado. ¿Cuál es la orden que Dios nos da ahora en el Nuevo Testamento a los cristianos? Mateo 28, 18 al 20. Vayan y prediquen. O sea, no se queden en un solo lugar. No se estanquen nada más en la iglesia. Vayan y prediquen el evangelio. Y viene el diablo e inventa los monasterios, los conventos. ¿Qué son los monasterios y los conventos? Una sustitución para contradecir el plan de Dios. Yo les conté una historia hace algunos años que estaba en la antigua Guatemala. Había unas monjitas que me mandaron llamar. Tenemos ahí una cruzada muy grande en un estadio y que querían recibir al Espíritu Santo. Entonces a mí siempre me han gustado las monjitas, ¿verdad? De la buena manera, gorda. O sea, me inspiran, ¿verdad? Vemos tanta gente que está pobrecitas, o sea, me da con mucha compasión, ¿no? Porque digo, muchas son sinceras, otras no. Casi las madres superiores son las más gachas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero ya voy ahí a este lugar y entonces están como 6 o 7 monjitas y la madre superiora estaba sentada en su escritorio, atrás de ella se pusieron las otras demás, y cuando yo llegué les dije, ¿qué hacen aquí encerradas? Y se voltearon todas a ver y me dijo, ¿qué quiere usted decir? ¿Que no tienen la Biblia? Les pregunté. La orden es que vayamos a predicar el evangelio, pero el diablo las ha engañado y aquí encerradas, ¿a quién le van a predicar el evangelio? Es que nos dijeron que aquí vamos a encontrar a Dios. ¿Qué Dios? Ni que 8 cuartos, les dije. Aquí no van a encontrar a Dios. A Dios lo encontramos en la palabra de Dios y en la oración. Pero la orden es salir. Y los monasterios y los conventos fueron inventados para encerrar y concentrarnos en un solo lugar. Y de esta manera, ¿quién predica el evangelio? Dice Romanos 10, ¿cómo pueden oír si no hay quien los envíe? ¿Y cómo pueden ser enviados si no hay personas? Cárceles, porque muchas veces nos engaña el diablo concentrarnos todo nada más en la iglesia, y sales de la iglesia por esa puerta
y de lunes a sábado eres la misma persona. A nadie le hablas de Cristo en tu trabajo, no das testimonio de nada. ¿Por qué? Porque caen en la trampa. Y dice aquí, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Eso es otra doctrina de demonios, ¿sabían? A mí no me echen la culpa, ahí está en la Biblia. Y en todas las versiones está esta prohibición. Están enseñando que se concentren en un solo lugar y que no se casen. Y esto fue lo que hizo Roma. No, si quieres servir a Dios, no te puedes casar. Te vas a quedar encerrado ahí en una iglesia y no vas a tener hijos. Y además, si te casas y tienes hijos, pues vas a gastar tu dinero en tu familia y no lo vas a mandar al Vaticano. Vean lo que se encuentra detrás de las religiones. Y lo digo con mucho respeto, pero tenemos que hablar la verdad. Dios manda a los curas, o como tú les quieras llamar, sacerdotes, o como les quieras llamar a las personas que sirven a Dios, 1 Timoteo capítulo 3, que se casen. Y la razón por la cual se estableció este voto, que es el del celibato sacerdotal, es precisamente lo que ha ocasionado tanta pederastia. El fundador de los Legionarios de Cristo, 83 niños violó. Cuando el Papa Juan Pablo II supo de todas estas cosas, le pasó el sartén al otro pobre papa, ¿verdad?, que renunció a los 6 meses y dijo, no, esta papa caliente yo no me la llevo. Ahí se ven. Y renunció, pero rapidísimo, ¿verdad? Y ya vino Francisco y acaba de declarar hace 2 semanas que no va a quitar el celibato sacerdotal, aunque haya pederastas. ¿Por qué van en contra de la voluntad de Dios? Muy bien. Aquí en la Torre de Babel, Dios reparte las naciones que están en el capítulo 10 de Génesis. En Génesis 10 están 70 naciones. De ahí vienen todas las naciones de la historia en Génesis capítulo 10. Y vean ustedes lo que hace Dios como consecuencia de la rebelión, de querer concentrarse en un globalismo que antecede a las ideologías del siglo XX y siglo XXI. Y vemos nosotros en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, un pasaje asombroso acerca de por qué hay una geografía cósmica en el mundo que nos rodea, que esto significa que así como está Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Centroamérica, Europa, España, África, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, así como hay una geografía del mundo o terrenal donde cada nación tiene un gobernante, donde cada nación tiene leyes, hay una geografía cósmica también. Y esta geografía cósmica la controlan los principados de Satanás, los principados satánicos. Y la Biblia nos corre las cortinas, como lo vamos a comprobar, de que Canadá tiene uno, Estados Unidos tiene otro, México tiene otro, Guatemala tiene otro, Colombia tiene otro, etcétera, etcétera. Todas las naciones del mundo están perfectamente bien controladas por principados satánicos. Y cuando Pablo en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, nos está mostrando, por favor, cristianos, abran los ojos, y tu pleito no es contra tu suegra, ni contra tu esposa, ni los hijos contra los padres. Detrás de todo lo que existe y de todos los gobiernos se encuentran poderosos principados tratando de alterar, de desenfocarnos, de causar caos, revoluciones, golpes de estado, guerras, suicidios, divorcios, etcétera, etcétera. Y cuando el cristiano no le cae el 20, como decimos vulgarmente, y no seguimos a Jesús de la mano
y nos hacemos a un lado viviendo en pecado, nos desorientamos, nos desenfocamos y el mundo comienza a pasar muchas cosas, que el coronavirus, que esto por el otro, y todo lo comenzamos a creer, todo comenzamos, nos llega a la casa y ya el pánico y el temor se apodera de nosotros, y ese es el propósito de Satanás, que tu vida no esté gobernada por la paz, sino por el temor. Y en el amor no hay temor. 1 Juan 4, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde la persona que teme es una persona atormentada, porque el temor produce tormento del corazón. Y cuando tú estás atormentado y no tienes paz en tu vida, no puedes discernir la voz del Espíritu Santo, ni leer la Biblia, ni ser guiado por el Espíritu de Dios, porque vives atormentado. No tienes paz en tu vida y esto te impide conocer la voluntad de Dios. En Deuteronomio 32, esto es tremenda, esta revelación, versículo 8, la revelación de la Biblia. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, que fue en Babel, estableció los límites. Aquí está, comienza Dios a dividir el mundo en los continentes que tenemos. Y vean ustedes que esta división de los continentes fue de acuerdo al número, aquí en la versión que yo tengo dice, de los hijos de Israel. Pero en el original de la Septuaginta y de los documentos históricos, dice en el número de los hijos de Dios. La versión Nueva Traducción Viviente la traduce según su corte celestial. La English Standard Version y la Estudia de la Reforma lo traduce según los hijos de Dios. En el hebreo, según los Ben Elohim. Y la frase hijos de Dios es la que se encontró en los rollos del Mar Muerto, los cuales son los manuscritos más antiguos de la Biblia. Ahora esto simplemente lo comprobamos porque no puede decir según el número de los hijos de Israel, porque Israel todavía no estaba formado hasta el capítulo 12 del Génesis. Entonces, en tiempos de Babel, Israel no existía. Es en el capítulo 12, cuando Dios entrega a las naciones a los principados de Satanás como un castigo para el mundo, cuando Dios decide llamar a un hombre llamado Abraham y formar a través de ese hombre una nación en medio de todas las naciones gobernadas por dioses, por los Elohim, para que esta nación Israel pudiera ser el testimonio del único Dios vivo y verdadero. Comenzamos a entender un poco más la geografía cósmica y lo que encontramos también aquí mismo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, cuando Dios le dice a Israel: no sea que alces tus ojos al cielo, Deuteronomio 4, 19, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo. ¿Quién creen ustedes que es el ejército del cielo? El ejército de los ángeles caídos, porque los ángeles que permanecen fieles a Dios no van a influir negativamente en los seres humanos. Son los ángeles caídos, los principados satánicos, como lo vamos a confirmar, los que influyen para que adoremos el sol, la luna, para que vayas a Teotihuacán a cargarte de energía, para que comencemos a adorar como todas las antiguas y las tribus. ¿De dónde viene este impulso del ser humano de adorar algo que trasciende el sol, la luna o Marte o Venus, etcétera, etcétera? Precisamente que hay una fuerza en el ser humano porque traemos la eternidad. Eclesiastés 3:11. Dios puso la eternidad en el corazón y sabemos que esta tierra no es todo y que hay algo que trasciende, algo que vamos a alcanzar. Pero miren cómo termina este versículo, Deuteronomio 4:19.
viendo en la luna el ejército del cielo, seas impulsado, te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Por favor, apunten la palabra concedidos. En el hebreo es la palabra chalak, con Q de queso al final, CH, chalak, y significa división o separar. Dios está diciendo aquí que Él dividió, Él separó las naciones de acuerdo a los hijos de Dios, de acuerdo a los principados. ¿Cuándo comenzó esta autoridad que tienen los principados sobre México, sobre Estados Unidos, sobre España, sobre Francia? Comenzó después de la Torre de Babel. Vamos a confirmarlo en el libro de Daniel, capítulo 10. Santos de Dios, la revelación de Dios es progresiva. Dios revela algo en los primeros 3 capítulos del Génesis. Después encontramos el capítulo 4, Caín. El 5, Caín sale y ya viene la rebelión. El capítulo 6, 7 y 8 viene lo que es el diluvio universal. Después llegamos al capítulo 12, Dios forma a Israel. De Israel ya viene Isaac. Genéticamente, desde Eva venía la semilla, el esperma, en la genética, el linaje de Isaac no era Ismael, era Isaac, de donde vendría el Mesías. Y después viene Jacob, y así vemos a David, a Salomón, y vemos toda la línea genética para que cuando María pariera a Jesucristo, ella, María, tenía que descender genéticamente del rey David, de Abraham y de Adán y Eva. Y esta línea genética es maravillosa a la luz del genoma humano que se descubrió el siglo pasado, 1954, cuando descubrieron la molécula del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Entonces, vemos nosotros que el mundo está dividido, solamente con el Espíritu Santo lo podemos entender, y Dios nos revela un pedazo aquí, Dios nos revela otro pedazo aquí, Dios nos revela aquí, y hasta el libro de Daniel, encontramos claramente ya lo que pasó después de Babel, por qué dividió Dios en principados y cómo Daniel confirma que cada imperio mundial, asirios, egipcios, babilonios, medos persas, griegos, romanos, que el imperio romano no ha terminado, de lo político se volvió a lo religioso, el imperio otomano que duró 500 años y terminó en 1923 cuando los ingleses los vencieron, del siglo XX, a través de todos los imperios han sido controlados por Satanás. Y este ángel, cuando baja del cielo, es interrumpido por un principado satánico. Ahí está en el capítulo 10 de Daniel, o en la noche léelo en tu casa para que duermas bien. Lo interrumpe el principado satánico en el aire a Gabriel, para que Gabriel no baje y le entregue el mensaje a Daniel. Sígame con mucho cuidado. En el momento en que Daniel se hinca a orar y a pedirle a Dios la revelación y la respuesta de su plan para Israel, en ese momento Daniel inicia una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual duró 3 semanas. 3 semanas hubo un conflicto cósmico en la geografía cósmica de Dios, donde hubo una lucha entre seres espirituales. No entendemos de qué manera se confrontan unos con otros, pero finalmente mandó Dios a Miguel el arcángel para que pudiera ayudarlo al ángel que había estado luchando con el principado satánico y bajara y le entregara el mensaje a Daniel. Santos de Dios,
En el momento que tú te pones de rodillas, en el momento que vas manejando y vas, Padre Santo, te pido ahora por mi hijo, llévame bien, vamos a ir a comer unos tacos, no sé a dónde. Te pido en la noche, Señor, me hinco, me levanto en la noche a orar. En el momento que un cristiano comienza a hablarle a Dios, inicias un conflicto espiritual cósmico. La oración es la guerra espiritual de los santos. ¿Cuántas horas diario? No me digas que tú eres de los que, Jesucito mío, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Amén. Señor, te damos gracias por los alimentos que vamos a tomar. Dáselos a los que no lo tienen. En el nombre de Jesús, amén. Pon un perico mejor. O grábalo en un cassette. Y comenzamos a mecanizarnos en todo lo que hacemos con Dios. Y lo hacemos ya mecánicamente, ya no te inspira nada de darle gracias a Dios, levantarte. Gracias por este tacuche que me has dado, Señor. Gracias por estos pantalones. Gracias por la comida que tengo para mis perros. Gracias, Señor, porque hoy hizo frío y tú eres el soberano sobre los climas. Gracias por todo. Cuando comenzamos a darle gracias a Dios por todo, mantienes un contacto con Dios, lo están oyendo y sabes una cosa, es como si le echaras flita al coronavirus. La oración, pum, 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 limpia, nos limpia completamente el espacio espiritual que no vemos. Y si hay demonios que te están atormentando o están tratando de arrinconarte o de causarte temor o decirte no vas a salir y no vas a encontrar trabajo y tu esposo se va a morir y tu esposa se va a morir, etcétera, etcétera, y tú comienzas a alabar y darle gracias a Dios, se despeja el mundo espiritual, se despejan los aires. Por eso dice la Biblia, orad sin cesar. ¡Qué tremenda! 1 Tesalonicenses capítulo 5, orad sin cesar. O sea, no todo el día, Padre, Santo, diga tu nombre, Virgen María. Esos son rezos, esas no son oraciones. Oración es un platicar con Dios. Gracias, Padre, te bendigo, Señor. Sí, Padre, te pido por esto, te pido por mi hijo. Ahorita tengo una cita con mi jefe. Padre, dame sabiduría para poder, gracias para que pueda yo hablar con él y decirle las palabras que necesito hablarle. Voy a ir a un entierro, dime qué debo de decir, Señor, te lo pido. En todas las cosas, en nuestros 5 sentidos, estemos en contacto con el mundo espiritual. Entonces ya baja el ángel Gabriel y dice la Biblia que el ángel Gabriel le revela a Daniel qué pasó, por qué se tardó. Porque el príncipe del reino de Persia, versículo 13, Daniel 10, versículo 13, porque el principado, se tradujo príncipe del reino de Persia, es la palabra Saar, si lo quieren apuntar en el hebreo, con S de Samuel, S-A-A-R, Saar, se tradujo principado o príncipe. Del reino de Persia se me opuso 21 días, o sea 3 semanas. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé con los reyes de Persia. Este ángel le está diciendo a Daniel, en el mundo espiritual alguien me interrumpió. Y sabes que Daniel se encontraba bajo el reino de los medos persas y había un principado sobre ese imperio. Antes de él fue el de Babilonia, antes de él fue el de Egipto y el de Asiria, pero el principado de Persia, cuando yo entré a su territorio, él me impidió que por ninguna manera te llegara el mensaje del tercer cielo. Y tuve que pedirle ayuda al arcángel Miguel. Ahora ven ustedes ahí mismo en el versículo 20, continúa platicando el ángel y le dice, él me dijo, versículo 20, ¿sabes por qué he venido a ti? Es Gabriel el que le está diciendo a Daniel, vengo ahora y tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Qué imperio surgió después de los medos persas, damas, señores, maestros en historia? Los griegos. Y le dice el ángel a Daniel,
tengo que regresar porque voy de regreso al cielo y me voy a encontrar otra vez con este principado. Me voy a tener que aventar otros 2 o 3 rounds con él. Y sabes una cosa, que después de que este principado de Persia desaparezca, viene otro principado que va a estar sobre Alejandro el Magno. Y va a conquistar el imperio de los griegos. La Biblia nos muestra la geografía cósmica de Dios, que todo el mundo está repartido por principados gobernando. Por eso primera de Timoteo 2 del 1 al 5, oren por los gobernantes. No basta solamente protestar y salir a la calle y pues estamos en contra de esto y estamos en contra del otro, que no es malo tampoco. Pero finalmente, ¿qué va a cambiar para que los hombres dejen de matar a las mujeres? ¿Qué va a terminar para que el hombre, como decimos vulgarmente, le caiga el 20? Mientras el varón no cambie su corazón, no sea invadido por la persona de Jesucristo y nos quite el machismo con el cual todos hemos nacido. El hombre trae el machismo, el hombre, la mujer el feminismo, etcétera, etcétera. Venimos en contra de nuestra naturaleza. Solo Dios nos puede cambiar. Porque para cambiar a los ministerios públicos, a los jueces, a los diputados, a los senadores, ellos van a seguir apoyando todo. ¿Por qué? Porque lo tienen en su corazón. Las mujeres son esclavas, solamente son sirvientas. No sirven más, como decían los griegos, para la cama y para cocinarme frijoles. Este era el pensamiento que tenían y que predomina todavía. Y viene Jesucristo a cambiar esta naturaleza de nosotros. Y cuando comienzas a entender que tu esposa es tu reina y que la debes de tratar porque es un objeto sagrado ante los ojos de Dios, es un objeto delicado ante los ojos de Dios, y el momento que tú la agredes y tu relación con ella es equivocada, se acabaron, se cierra el cielo y no hay bendiciones ni para tu trabajo, ni para tu vida, ni para tu futuro. Porque Dios bendice el matrimonio, no bendice uno aquí y bendice uno por acá, no, nos bendice cuando estamos así. Y serán una sola carne. Y por eso Dios no ve al matrimonio como así. Serán uno ante los ojos de Dios. Si yo estoy acá y ella está allá, y yo estoy bien y ella está mal, necesito arreglar que los dos estemos bien y poder juntarnos y arreglar nuestra situación para que Dios nos pueda bendecir. De otra manera, no te engañes. Dios no te puede bendecir si tu relación con tu esposa no es santa delante de Dios. Primera de Pedro 3, 7 y 8. Maridos, vivid con vuestras mujeres con sabiduría, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien. Entonces, aquí encontramos esta geografía cósmica y, por supuesto, ¿verdad?, que todo el resto del Antiguo Testamento es un conflicto contra los dioses de otras naciones. Y no te eleves al ejército de los cielos, y el rey Tlaloc y el rey Moloch y Astarot y todos los dioses y toda la rey. Todo el Antiguo Testamento es una lucha del pueblo de Dios contra los principados y los dioses o Elohims del mundo que nos rodea. Vayamos al Salmo 82 para que ahora sí se te fundan los fusibles. Van a salir chispas dentro de tu corazón. En el Salmo 82 encontramos a Dios reuniéndose con los ángeles, a quienes Dios les repartió el mundo. Y estos ángeles caídos no son, como decimos, ¿verdad?, un perro sin un collar. O sea, Dios sigue manteniendo el control del mismo Satanás. Satanás, cuando se acercó con Job, le dijo Dios a Job, le dijo Dios a Satanás: toca a Job, pero no lo mates.
¿Por qué? Porque la vida de los seres humanos está en mis manos. Quítale lo que tú vas a hacer y lo que vas a hacer, te doy permiso, pero no hagas esto, ni esto, ni esto. Entonces, hay un control arriba del Altísimo sobre lo que está pasando, pero un control porque hay autoridad de ellos sobre los seres humanos. Cuando yo me paso un alto y la policía tiene autoridad que el gobierno le dio para detenerme, darme un ticket o darme una infracción o meterme a la cárcel. El policía tiene esa autoridad y yo no puedo ir en contra de esa autoridad porque ellos están sujetos a autoridades superiores. Ya cuando hay arbitrariedad, esa es otra cosa. Pero tenemos que entender que sin autoridad no hay autoridad. Y en el mundo cósmico hay autoridades. Romanos 13, porque no hay autoridad más que de parte de Dios. Y dice así el Salmo 82: Dios está en la reunión de los dioses. Lo voy a traducir: Elohim está en la reunión de los Elohim. Tradúcelo en tu Biblia. Ponle arriba de Dios Elohim y de Dios es Elohim. ¿Cómo entiendes esto? Ya te comenzó a salir ahora sí humo por todas partes, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos leído? No lo entiendo, le doy la vuelta a la hoja y voy a leer el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Está más fácil, ¿verdad? O el Salmo 90, el que habita al abrigo altísimo no va a... Pero cuando nos enfrentamos con pasajes en la Biblia que dices, espérame tantito, ¿qué está diciendo esto? Nos damos cuenta que así hay cantidad de secretos en la Biblia del mundo espiritual, que el Espíritu Santo finalmente nos abre los ojos y nos ve las piedras preciosas escondidas que acaban en este tiempo que vivimos dándonos comprensión y entendimiento mucho más de por qué pasa lo que pasa en el mundo, por qué está pasando esto, y siempre nos tiene que mover a la oración. Como decía mi esposa, tenemos que orar por el gobierno. Dios está en la reunión de los dioses, o sea, Dios tiene consejos en el cielo. En medio de los Elohim, de los dioses, juzga. Y fíjense lo que dice Dios a estos dioses. Sabemos que la palabra Dios no dice nada, porque a Satanás se le llama, 2 Corintios 4, el Dios de este mundo. Como una señora una vez se acercó y me dice: yo creo en Dios, pastor. Y le dije: ¿en cuál? Los hindúes tienen millones de dioses. Los Islam tienen a Alá, es el Dios de ellos. Y sabemos que son dioses para ellos, pero falsos, porque hay un solo Dios vivo y verdadero, que se llama Jehová. Es el Dios de Israel, el Padre para nosotros. Entonces Dios los exhorta: ¿hasta cuándo van a juzgar injustamente? Los está reprendiendo. Y aceptarán las personas de los impíos. Defienden al débil y al huérfano, hacen justicia al afligido y al menesteroso, libran al afligido y al necesitado, líbralo de la mano de los impíos. Versículo 6. En el versículo 6 y en el 7, escuchen lo que dice Dios a ellos: yo dije, vosotros sois dioses, y ustedes ven Elohim, o sea, hijos del Altísimo, pero como hombres morirán y como cualquiera de los príncipes caerán. Los mismos ángeles, Dios los va a castigar. Los que se sobrepasaron, los ángeles caídos, de los límites que Dios les dio, y unos a prisiones eternas y otros, como los seres humanos, van a morir. Si tú vas al libro de Judas antes del Apocalipsis, dice la Biblia que los ángeles que se metieron con las mujeres en tiempos de Noé, Dios los tiene en prisiones eternas. Y si vas al capítulo 9 del Apocalipsis, versículo 12 en adelante, dice la Biblia que junto al río Éufrates se encuentran 4 ángeles atados, ¿te acuerdas? Atados junto al río Éufrates, esperando ser desatados para provocar la tercera guerra mundial. ¿Quiénes son estos 4 ángeles que están atados? Porque hay otros que están sueltos. Y porque hay otros ángeles caídos que están en prisiones eternas, que se metieron con las mujeres y alteraron la genética humana. Vemos los diferentes lados y espacios donde Dios los ha colocado. Porque los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, cerca de Irak y de Siria, de ahí sale el anticristo. El anticristo va a surgir entre Asiria e Irak, de la geografía moderna del territorio que encontramos en el siglo XXI.
Y estos 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, ¿sabes quiénes son? ¿No, chapes? Son los 4 ángeles de los 4 imperios del libro de Daniel. El principado de Babilonia, el de Persia, el de Grecia y el de Roma. Cayeron estos 4 imperios y Dios los ató junto al río Éufrates. Y dice en Daniel 7 que esos 4 imperios se les prolongó el tiempo por un poco más y van a ser desatados para que cuando el anticristo venga, el principal naciones del anticristo va a ser Irak, Siria, Turquía y Persia, que es el Irán moderno. Y Roma, ¿verdad?, que abarcó también el Medio Oriente, de donde va a surgir el anticristo. Como hombres van a morir y como cualquiera de los príncipes caerán. Y finalmente, en Isaías capítulo 26, este es otro pasaje increíblemente maravilloso, asombroso, donde se muestra lo siguiente. ¿Cómo me gusta que se empachen? A ver, si los gigantes fueron el resultado de una alteración genética con humanos, tenían 4 metros de estatura, 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, de acuerdo a 2 Samuel capítulo 21 del 10. Nos da mucho gusto invitarles a todos ustedes el próximo año 2020 a la tierra de Israel. Vamos a recorrer desde el Mar Muerto hasta el Mar de Galilea en el norte, donde vamos a ir a tomar un barco para poder experimentar lo que experimentaron Jesús y sus apóstoles en ese mar precioso donde Él pudo detener el mar. Vamos a estar también en Masada, la fortaleza donde fue el sitio romano contra los judíos y resistieron hasta el final en el año 130 después de Cristo. Vamos a visitar en Jerusalén la tumba de Jesús. En fin, va a ser un viaje inolvidable, y sabiendo sobre todas las cosas que los tiempos proféticos están a nuestro alrededor y que es un viaje que no podemos nosotros evitar, porque es la ciudad Jerusalén donde vamos a pasar el final de nuestros días con la presencia del Señor Jesucristo. Así es que por eso los animamos a que se puedan apuntar y puedan asistir a este viaje. Va a ser un viaje inolvidable, tendremos momentos únicos caminando por esos lugares donde Jesús hizo milagros, donde Jesús caminó con sus discípulos, donde tocaba a la gente. Sabes, recordar esas cosas, vivir esos momentos se vuelven únicos e inolvidables. Por eso anímate, ve. No dejes pasar esta oportunidad, las oportunidades se dan una vez. Así es que tómala, aprovéchala y nos vemos ahí. Shalom. Eterna y otros para condenación eterna. Juan 5 en adelante, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, etcétera, etcétera. ¿De quién está hablando el Espíritu Santo? ¿De qué criatura está hablando que no van a resucitar? No pueden ser seres humanos entonces, ¿verdad? Porque todos los seres humanos, buenos y malos, vamos a resucitar. Muy bien, la clave está en la palabra fallecidos y muertos, apúntalo, es la palabra Refaim, con PH, y es la palabra hebrea para los gigantes. En todo el Antiguo Testamento se inició con el nombre Nefilim, Génesis 6:4, que significa los caídos, y más adelante Deuteronomio 2, Deuteronomio 3, los moabitas, emitas, los anaseos, todas las tribus que poblaban la tierra de Canaán. Por eso Dios los mandó exterminar, mujeres y todo, y por eso el ser humano dice, pero ¿cómo puede Dios ser genocida? Haber exterminado a todos los habitantes de la tierra de Canaán, porque estaba la genética infectada. Y si no hubieran sido eliminados, como a través de la genética vendría el Mesías, tenían que ser eliminados. ¿Por qué mandó Dios eliminar a todo Sodoma y Gomorra? Porque estaban tan infectados con el homosexualismo, que si Dios no produce y continúa produciendo las familias entre un hombre y una mujer, hubieran infectado la tierra entera.
Entonces Dios siempre es guiado por el principio de la manzana podrida junto con 99 buenas. Tienes una canasta y agarras la podrida y la eliminas para que las 99 puedan sobrevivir. Dios es el que tiene el control de todos los seres humanos y Él puede llevarse a casa a través de la muerte a quien le dé la gana, como Él quiera, a la hora que quiera y como quiera. Y no hay nadie que le diga qué haces o por qué lo hiciste así. ¿Quién eres tú, chinche y caracol de agua puerca? Él es Dios. Hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra, Señor. Y danos entendimiento para comprender las cosas que no podemos comprender hasta que entendemos que detrás de cada acción de Dios se encuentran dos cosas: su santidad y su sabiduría. Y cuando comprendemos eso, por eso dicen Proverbios capítulo 8, no hay nada torcido en tu palabra, toda ella es clara a los que tienen entendimiento y sabiduría. Pero el hombre natural, 1 Corintios 2, no entiende las cosas de Dios porque para él son locura, porque no las puede entender. Yo estoy hablando y compartiendo la palabra al pueblo de Dios, a ustedes que tienen al Espíritu Santo y a los que no lo tienen, pedirles en esta mañana que lo invites a tu vida, que conozcas la voluntad de Dios y que entiendas que simplemente separados de Él nunca nada podremos jamás hacer. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. La suma de tu verdad es maravillosa. Oh Dios, tu palabra alumbra nuestros ojos. Como lámpara a nuestros pies es tu palabra. Oh Señor, revélanos las piedras, las gemas preciosas escondidas en tu conocimiento y en tu voluntad, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, por medio de las cuales nos han dado grandes y preciosísimas promesas, para que a través de estas promesas participemos de la naturaleza divina del Señor. Habiendo huido de un mundo contaminado por el pecado, un mundo ya en putrefacción, un mundo donde ya olemos por todas partes que apesta, una descomposición social abrumadora, que hace que el Dios Santo tenga que juzgar muchas veces con fenómenos naturales a los seres humanos, para que levantemos los ojos y sepamos que no somos dioses, que Él es el único verdadero Dios y que podamos vivir dependiendo toda la vida delante de Él. En esta mañana te invito a que invites a ese espíritu que inspiró la Biblia, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que entre a tu vida. Permítele que entre a tu vida. Ábrele tu corazón. Has probado tantas cosas. Dale oportunidad en esta mañana a Jesucristo que entre.